Mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes este hermoso lunes 12. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todo el equipo, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Pues como todos los lunes, 7 p.m., estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y los invitamos a que iniciemos con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y nos unimos en el nombre del Señor, que es una de las promesas que se cumple, no importa desde qué punto nos contactes, desde qué lugar, desde qué país y a qué hora. La palabra es siempre viva, mis hermanos, y esta promesa está en el Evangelio de San Mateo 18. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo atamos y lo mandamos a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues el programa de hoy, mis hermanos, no tengo la menor duda, que es importante que lo escuchemos y sobre todo los textos bíblicos, lo meditemos y lo compartamos, porque sabemos que va a ser muy bien al corazón de muchas personas que pueden estar viviendo estas situaciones, estas faltas, por llamarle de alguna manera, o pueden estar actualmente viviendo en ese pecado, ¿sí? Que no es nada sencillo el reconocer cómo estamos, el tipo de vida que llevamos, y que consciente o inconscientemente caemos en las trampas del enemigo, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos titulado, el programa es ¿cuál era el pecado? Bueno, pues prácticamente esto es importante. ¿A qué me refiero? En sí no es realmente situación que vayamos a hablar de muchos pecados o etcétera, ¿no? Pero hay situaciones en las que las personas pueden estar viviendo en pecado. Yo me confieso con ustedes, como dice el apóstol Santiago, que durante muchos años viví en ese pecado sin reconocerlo, sin aceptarlo y sobre todo sin tratar de corregirlo, ¿sí? Que es un pecado al que se refiere San Agustín. Acordémonos que San Agustín fue en sus primeros inicios un gran pecador, y él, una de sus frases que nos quedan para la memoria de todos nosotros es: mi pecado más incurable, decía San Agustín, es no reconocerme pecador. Y pues es muy terrible esto, mis hermanos. Lo vuelvo a repetir: mi pecado más incurable es no reconocerme pecador.
Y esto entra me quiero ir directamente a lo que es y lo que se nos comparte con el pecado de los que en alguna etapa de nuestra vida, que fue mi caso, muchos años atrás, no asistíamos a misa ni los domingos, qué decir entre semana, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos que no asisten a misa los domingos saben, están conscientes que este es un pecado muy grave, ¿sí? Es un pecado que va en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Hay que recordar que en la antigüedad, ¿sí?, el día de descanso, bueno, esto es desde el Antiguo Testamento, el día del descanso eran los sábados. A raíz de que el domingo es el día de la resurrección, que nuestros apóstoles, nuestras primeras autoridades de la iglesia, deciden cambiar ese día de descanso del sábado al domingo. ¿Qué quiere decir domingo espiritualmente hablando? Día del Señor, mis hermanos. El domingo es el día del Señor. No es mi día. No es mis vacaciones, no es mi día a ver a dónde voy, qué hago, cómo me divierto. Lo primero es que hay que reconocer que es el día del Señor. Y una de las partes que más nos debe interesar es precisamente el poder compartir con nuestros hermanos esta grave falta que está muy clara, precisamente reconociendo que el Señor lo dijo: hagan esto en memoria mía. Ahora, voy a tratar de tocar algunos puntos, sí, importantísimos sobre este grave pecado en el que se está cayendo un porcentaje altísimo de católicos, ¿sí? Esto es importante. A raíz de estas situaciones que hemos estado pasando de pandemia, mis hermanos, pues todavía el coletazo que nos dio el enemigo con este virus, pues todavía lo seguimos viviendo. Ahora sí que los efectos secundarios, como se dicen por ahí, los seguimos padeciendo. Y es alarmante porque actualmente se nos ha compartido de parte de nuestra iglesia, que es nuestra autoridad, que ya no es válido que tú quieras estar participando de la misa, por llamarlo así, a través de una transmisión. Que si lo quieres hacer, qué bueno, pero esto ya no... ¿cómo se dice? Ya no estás dispensado de que dejes de ir a misa los domingos, salvo personas que obviamente por motivos de salud o por situaciones de que tercera edad y que no hay quien los lleve, etcétera, etcétera, ¿no? Pudieran estar disculpadas. Pero los que podemos movernos para un lado o para el otro, mis hermanos, no. Yo les compartía en uno de estos programas pasados que tuve la bendición de asistir a misa, pues a misa dominical allá en Toronto, Canadá. Y bueno, pues también me fue mi tristeza muy grande porque esas misas que me tocó asistir allá, dominicales, había únicamente, cuando mucho, 10 personas. Cuando mucho éramos 10 personas, mis hermanos. Y también es importante que sepamos esto, porque ¿cómo nos organizamos para todo? Menos para la Santa Misa. Y parte que me he dado cuenta, no solo allá, sino también aquí en la Ciudad de México, pues si tú vas a un centro comercial está lleno. Si pasas por algún lugar de recreo, los bares están llenos, ¿sí? En todos lados hay mucho movimiento, en los comercios. Y nuestros templos, mis hermanos, vacíos. Entonces hay que reflexionar qué es lo que nos está pasando. O sea,
¿qué es lo que estamos viviendo? ¿De qué manera seguimos encarcelados por este virus, pero que sí nos permite en nuestra mentalidad asistir a muchas partes, pero al templo no? Bueno, les decía que voy a tratar de dar una información, pues que viene siendo, si ustedes quieren, mínima, pero que es importante que la puedan compartir, sobre todo, como les decía, en estas transmisiones que hacemos a través de Facebook. Bueno, pues con que logren transmitirla a través de sus páginas, a través también de sus grupos. También les invito a lo siguiente. Les hemos compartido que tenemos a través de YouTube, también tenemos una página ahí en YouTube, que si tú entras a Brenda M. Leiva, puedes ver no solo los programas anteriores, sino hemos también incluido en esta página de YouTube, Brenda M. Leiva, los programas que, bendito Dios, se me permitió tener años atrás en María Visión. Y hay un programa de manera especialísima que si te interesa, y no dudo que si eres persona de fe te puede interesar, donde un sacerdote que precisamente, desgraciadamente, murió en esta situación de la pandemia, el padre Gerardo Sandoval, nos compartía la Santa Misa narrada desde el Antiguo Testamento. Y tú la puedes encontrar con dos títulos, ¿sí? Un título a partir de hoy y bueno, durante la semana, otro título, un título es La Alianza de Dios, ¿sí? La Alianza de Dios contigo. Y el otro título sería Católicos o Protestantes. ¿Por qué es importante que lo compartamos? ¿Sí? Ahí vas a encontrar de una manera más detallada, ¿sí? Y yo algunas partes voy a compartir, pero ahí el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, les vuelvo a decir, narra perfectamente de una manera, de una unción maravillosa del Señor. Era un hombre de mucha oración, de mucho conocimiento de la palabra. De hecho, él vivió, no me acuerdo cuánto, cerca de 10 años en Tierra Santa, estudiando las raíces, la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, vale la pena. Brenda M. Leiva en YouTube y buscas esta entrevista que se le hace al padre Gerardo Sandoval a través de María Visión. Y en esta entrevista, él hace una pregunta que me acuerdo que estábamos nosotros atentas, y él decía, palabras más o menos, ¿qué es la misa? ¿A qué vas tú a misa? ¿Sí? Y bueno, pues empezamos a dar diferentes respuestas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues a recibir al Señor, a escuchar su palabra, a encontrarnos con el Señor, bueno, es que es un banquete, etcétera, 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 ¿no? Y a cada respuesta nuestra, el padre Gerardo Sandoval decía, no, pero bendito sea Dios, porque es una pregunta importante que tendríamos que reflexionar, porque ¿cuántas veces, mis hermanos, durante la Santa Misa, pues realmente estamos de cuerpo presente y espíritu ausente, ¿no? No la vivimos como debe de ser. Entonces el Padre nos explicaba esta parte que es importantísima, ¿sí? Y que la encontramos precisamente en la palabra de Dios. Voy a poner acá, en la palabra de Dios, para que nos demos cuenta. En el Evangelio de San Lucas, déjeme ver, en el Evangelio de San Lucas 22, cuando se hace la institución de la Eucaristía. Dice así, para que entendamos y vivamos qué significa la Santa Misa, a qué voy a la Santa Misa.
Institución de la Eucaristía, 22:19. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, después lo hizo en 2 tiempos nuestro Señor. Recordemos eso. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En otros textos, creo que estamos en Evangelio de San Lucas 22, cambia a alguna manera muy mínima, ¿sí? 22:32, déjenme ver. ¿Qué dijimos? 22:32, 19. Dice lo que les acabo de leer en la Biblia de Jerusalén, en la latinoamericana. Dice: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, volvemos a hacer hincapié. Nuestro Señor, después de la cena, hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces, ¿a qué vamos a misa, mis hermanos? Vamos a asistir a una alianza, ¿sí? A una alianza que en el momento en que recibimos la Sagrada Comunión, pues estamos firmando esa alianza. Ahora, para poder que esta alianza sea válida y verdadera, y todo esto por la bendita explicación, tanto en diferentes momentos del Padre Gerardo Sandoval, lo que hemos escuchado del Padre Rainiero Cantalamesa, los escritos del Padre Jorge Loring, y en diferentes retiros también lo que el Señor ha revelado a algunos místicos, a algunos santos. Es una alianza. Lo recibimos a través de la Eucaristía, pero si en esta semana, caemos en pecado, mis hermanos, el pecado rompe la alianza. Y para volver a hacer alianza con Dios, tenemos que ir a la reconciliación, a la confesión, ¿sí? Entonces, hay que entender esto de esta manera. Precisamente nos lo dice también en el Evangelio de San Juan 8:34, el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ayer que escuchábamos y se nos meditaba la Santa Palabra de Dios, precisamente en esos momentos en que me quiero detener en uno en especial, del Hijo Pródigo, que es un evangelio, el de ayer, largo, pero al mismo tiempo impactante, ¿no? El Señor el día de ayer nos comparte lo de el Hijo Pródigo, y me quiero detener en estas últimas frases, ¿sí? La gran mayoría de nosotros conocemos esa parábola del Hijo Pródigo, que está precisamente en el Evangelio de San Lucas 15:11. Y voy a tratar de sintetizarlo porque hay que recordar que si tú estás conectado, mi hermano, mi hermana, bueno, ya eres una persona de fe, pero puede ser que las personas con las que tú vas a compartir, pues lo desconozcan. Hay que ser realistas, ¿sí? Que desconozcan la profundidad de esta narración que hace nuestro Señor, porque es una parábola, ¿sí?
Dice, empieza narrando de la oveja perdida, dice, todos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos, pues, con los maestros de la ley murmuraban y criticaban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Habla la de las 100 ovejas, habla de la mujer que pierde las monedas, pero me quiero detener en la del hijo pródigo y en las últimas palabras. Por aquellos hermanos con los que tú vas a compartir y que ellos no conocen, o si lo conocen, ha sido por muy encimita esta parábola del hijo pródigo, la enseñanza de nuestro Señor para con nosotros es muy profunda. ¿Sí? El hombre de esos dos hermanos que pidió a su padre su herencia, se fue y se la gastó en malas mujeres, etcétera, etcétera. Hay que recordar dos cosas importantísimas: que ese hijo que se alejó y que vivió en el pecado, regresa porque se gastó todo, o sea, ese regreso está medio condicionado. ¿Qué les quiero decir? Que después de haber vivido la vida a su manera, como muchos de nosotros hemos tratado de vivir nuestra fe a nuestra manera, y se gastó todo, ya no tenía que comer, ya no tenía, hasta la comida de los cerdos se la negaban. Él decide regresar al Padre por esa circunstancia. ¿Cuántas veces no regresó por amor y de querer reconocer a su Padre? El proceso de arrepentimiento le vino con el regreso, pero esa primera intención no venía acompañada, de arrepentimiento, hermanos, venía acompañada de sufrimiento. En muchas ocasiones les hemos compartido, y pues no siempre es aceptado, que el sufrimiento, mis hermanos, tiene un sentido salvífico. Y hablando de eso me encontré y escribí esto. ¿Dónde lo leí? No lo recuerdo, pero me impactó, y eso es lo importante, y espero que les impacte a ustedes. Ese regreso del hijo pródigo no fue un regreso de fe, fue un regreso de circunstancias que estaba viviendo, de sufrimientos, de carencias, ¿sí? Y de recordar que tenía un padre, ¿no? Qué importante es para nosotros entender que tenemos un padre que nos ama, seamos pecadores o no, claro, que nos quiere sanados en espíritu, sanados en actitudes, pero Él nos sigue amando. El poder entender esto. Entonces les leo esto que logré anotar y que siento que es profundo, ¿sí? Dice, pongamos atención, ojalá y la pudieras escribir y compartir. Bendita la crisis que te hizo crecer en las cosas de Dios. La caída que te hizo mirar al cielo, y el problema que te hizo buscar más a Dios. Eso le pasó al hijo pródigo, ¿sí? Vuelvo a repetir. ¿A cuántos de nosotros, después de que el Señor nos ha llamado por diferentes formas o maneras o personas, por nuestra iglesia, por sacerdotes, hemos permanecido sordos, ¿sí? Y solo hemos entendido cuando hemos tocado fondo y cuando a través del sufrimiento, ya sea propio o sufrimiento en un ser querido, una enfermedad, una crisis económica, una pérdida, nos empezamos a preguntar si es una pérdida. Creo que lo primero que nos preguntamos es, ¿lo volveré a ver? ¿Volveré a encontrarme con él, con ella, con ellos? ¿A dónde vamos? Y después de la muerte, ¿qué? Y nos vienen esas reflexiones, ¿sí? Yo recuerdo que a mí en algún momento, y también se los recomiendo cuando tengan la oportunidad de ver el testimonio de Manuel Capetillo,
él en su testimonio nos comparte que ese primer alto que hace en su vida, que él llevaba alejado de las cosas de Dios, le viene a través de la muerte de un amigo. Y que lo primero que se pregunta es, ¿lo voy a volver a ver? Bueno, pues ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado el volver, el buscar a Dios en el sufrimiento, en la necesidad, en la pérdida, en la crisis? Por eso es importante, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar más a Dios. Y bueno, regresando un poquito a lo que hablábamos del hijo pródigo, que les digo, él regresa porque estaba viviendo una crisis existencial, porque estaba teniendo carencias, él tenía hambre y dijo, ¿qué me pasa? Y en ese trayecto, cuando llega a donde está su padre, bueno, entonces ya llega con una actitud de arrepentimiento, no soy digno que me recibas como tu hijo, y le decía, recíbeme como criado si quieres, ¿no? Y luego el que está como hijo, bueno, entre comillas, por eso lo que decíamos de el pecado que nos comparte San Agustín, ¿no? Y la importancia de saber que somos ciegos, ¿sí?, a reconocer que vivimos en pecado. El pecado incurable, en este caso era para el hijo que estaba ahí con el padre, era no sentirse pecador, ¿sí? Y como en algún momento nos compartía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, él nos decía, bueno, aparentemente todos somos buenos, dice, hasta que nos pisan el callo del pie. En ese momento sale nuestro verdadero yo. Y eso le pasó al hijo que estaba y que se sentía bueno, que estaba a un lado del padre, ¿sí? Le brota la envidia, el coraje, el que regresara el hermano. O sea, no lo quiso regresar. Las palabras que dice, y toda esta parábola es la enseñanza que nuestro Señor nos quiere dar a nosotros, los que creemos que no vivimos en pecado, ¿sí? Los que tenemos esas actitudes de tener esos pecados incurables. No podemos ser curados mientras no reconocemos. Y ese es el pecado más incurable, el no creerme pecador. Entonces, ¿qué le dice nuestro Señor? Y esa es la parte que quisimos reflexionar. Cuando el hijo le reclama, le dice, hijo tuyo, y el padre le responde, tu hermano, dice, el padre le respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Puesto que tu hermano estaba muerto. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que toda persona, mis hermanos, que vive en pecado, está muerto para la vida eterna. Y ese es un pecado incurable. El no reconocer que vivimos en pecado, ¿sí? Toda persona que vive en pecado está muerta para la vida eterna. Esa es la gran enseñanza que nos da el Señor. Y por eso en este Evangelio de ayer pone también el ejemplo de la oveja perdida. Cuando tú empieces a compartir, mis hermanos, esta verdad de esta palabra con algún alejado de tu familia, algún alejado entre tus amigos, algún alejado en tus centros de trabajo, cuando tú le empieces a compartir,
pues estás haciendo lo que el Señor pide. Ve por esa oveja perdida, ¿sí? Y hazle saber que el pecado más incurable que esa persona puede vivir es no reconocerse pecador. Y obviamente no reconocerse pecador es no ir a la reconciliación ni sentir que necesita ser perdonado, ¿sí? A través de la confesión con el sacerdote. Y bueno, ¿qué decirles de ir a misa? Y nos lo recalca una vez más en el Evangelio de San Juan 8:34, cuando se nos dice: el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿sí? ¿Y cuántos, mis hermanos, están esclavizados del pecado? Pero lo tremendo es que no quieren salir de esa esclavitud. Y estas palabras de nuestro Señor nos hacen entender también que hay ocasiones en que entramos, salimos, entramos, regresamos, salimos y queremos vivir la fe a nuestra manera, ¿sí? Y dentro de lo que el Padre nos compartía y que es importantísimo, hay ocasiones en que pues también nos compartió esta parte, ¿no? Que personas así como que están pasando de la tibieza a un proceso de conversión verdadero, llegaban y le preguntaban: oiga, padre, pues es que yo llegué en tal momento, ¿me vale la misa? Y el padre le contestaba: sí, te vale gorro, ¿sí? ¿Por qué tenemos que llegar tarde? Y es un porcentaje altísimo, mis hermanos, de los que, bueno, a mí me tocaba también cometer esa falta grave, hasta que fui entendiendo. Hay algo hermosísimo, y le hemos compartido de este libro de la Santa Misa, que el Señor le revela a la mística boliviana Catalina Rivas sobre ese momento, ¿sí? Por eso, padre, ¿me vale la misa? Sí, te vale la misa. Y yo les compartí en otros los programas que en una ocasión que estaba yo en el cine, me tocó reflexionar que al cine, cuando empieza la proyección, todos están sentados, nadie llega tarde a una película. ¿Y qué pasa con la Santa Misa? Corriendo. Esto le dice el Señor a esta mística boliviana, Catalina Rivas. ¿Por qué tienen que llegar en el último momento? Ustedes deberían estar antes para poder hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que les otorgue un espíritu de paz, que eche fuera el espíritu del mundo, las preocupaciones, los problemas y las distracciones, para ser capaces de vivir este momento tan sagrado. Pero llegan casi al comenzar la celebración y participan como si participaran de un evento cualquiera, sin ninguna preparación espiritual. ¿Por qué? Es el milagro más grande, van a vivir el momento de regalo más grande del parte del Altísimo y no lo saben apreciar. Qué importante es que tomemos en serio. Y parte de lo que se nos ha compartido, esto pues, recuerdo una charla del padre Jorge Loring también sobre la Santa Misa, donde nos compartía que está compuesta de 3 partes: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la comunión, ¿sí? Y estaba releyendo eso de que me vale, ¿no? La misma Sagrada Escritura, ¿cuántos llegamos en momentos que llegamos corriendo, como les decía, ¿sí? y no estamos entrando en esa preparación, ¿sí? Y el poder explicar eso de cuerpo presente, pues los que entran a misa de cuerpo presente son los que ya se los llevan en un ataúd, ¿sí? Ahora, la parte que nos explicaba el padre Gerardo Sandoval
esto de que la misa es una alianza, él nos ponía una explicación así como bueno, para que nosotros los entendiéramos, ¿no? Es una alianza, si lo llevamos a los términos comerciales, dice, es como cuando alguien, bueno, guardando todas las distancias, obviamente, ¿no? La alianza durante la Santa Misa es la palabra de Dios que nos está siendo compartida, ¿no? Es esa parte como de las cláusulas de esta alianza, de este contrato, ¿sí? Lo estoy explicando con mis palabras. Cuando vean el programa del Padre Gerardo, sé que va mejor explicado. Cuando recibimos la comunión, estamos firmando esa alianza de no volver a pecar. Por eso, si llegáramos a caer en pecado en la semana, tenemos que ir a la reconciliación para poder volver a recibir el Señor, ¿sí? Y entonces él nos ponía como ejemplo y decía que si hablábamos de las alianzas o contratos comerciales que se dan en el mundo, dice, es como cuando compras una casa, hay un comprador, hay un vendedor y hay un notario. Y de inicio se hace un acuerdo, ¿sí? Y se ponen algunas cláusulas, ¿no? De que se tiene que entregar la casa en determinado tiempo, se tiene que pagar determinada cantidad, y que si no se cumple con lo estipulado y con lo que firmaste, pues hay un castigo monetario que tienes que pagar, y se rompe y se destruye ese convenio, ¿no? Bueno, pues para nosotros que asistimos a la Santa Misa, cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, se supondría que estamos libres de pecado, porque como dice San Pablo, quien lo recibe en pecado, recibe su propia condenación. Entonces, y algo que también nos han hecho hincapié de varias formas, que no concuerda que estás en la Santa Misa, y me estoy refiriendo más bien porque estas últimas misas, después de la pandemia, como les decía, son muy diferentes a antes de la pandemia, porque ahora va menos gente, pero aún así nos damos cuenta que la cola de las personas que van a recibir la comunión no van de acuerdo con la cola de las personas que están para la confesión. O sea, las personas no se están confesando como debiera de ser, ¿sí? Se les hace muy fácil ir a la comunión, aún trayendo faltas en su alma. Y esto es muy peligroso, mis hermanos, también, ¿sí? Hay que pedirle mucho. Una de las santas, recuerdo, y que sería importante ver su vida, Santa Juana de Arco. Bueno, ella era una persona que constantemente pedía la confesión, porque se daba cuenta de la importancia de estar en estado de gracia, ¿sí? Estábamos hablando también de los daños colaterales que nos ha dado la pandemia y todas estas situaciones que el Señor, en la gran mayoría de los casos, nos recuerda a través de su palabra. Cada vez que se está leyendo primera lectura, los salmos, segunda lectura, lo que se desea es que llegue un momento de ser solo espectadores, a tomar parte de esos momentos que nos están siendo narrados, que nosotros seamos los actores principales en nuestra vida de esos cambios que es necesario, ¿sí? ¿Por qué les decía hace rato que este video, que es importante que vean esta entrevista que se hizo al padre Gerardo Sandoval, que lleva estos dos títulos? Lo van a encontrar con La Alianza de Dios Contigo, o lo van a encontrar con Católicos y Protestantes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú le preguntas a un hermano separado por qué se alejó de la Iglesia Católica, porque es un porcentaje altísimo de los hermanos separados que eran católicos, ¿sí? Y empiezan ellos a hablar y a decir, es que
Por ejemplo, es que yo cuando era católico tomaba, es que yo cuando era católico no leía la palabra, es que yo cuando era católico usaba groserías o criticaba a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese cambio de estos hermanos separados, quisiera que pusiéramos atención porque también para ellos va encaminado este programa, es que el cambio se ha dado en ellos a otras congregaciones porque ellos se han metido a hacer juicios. En el Antiguo Testamento se nos dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. En este momento no recuerdo si era Jeremías 17, creo. Maldito, si no hago la corrección después, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. ¿Qué queremos decir con esto? Que esos cambios de salirse de la Iglesia Católica, bueno, ha llegado a los extremos de personas que inclusive han ido a los libros que se tienen en las parroquias para que los borren donde fueron registrados sus bautizos como católicos, ¿sí? Entonces, ellos han puesto su fe en las personas. Como mi hermano, mi hermana, mi tía, mi amiga, mi vecina que se dice católica, yo no le veo lo católica, yo no le veo un proceso de conversión, no, pues entonces aquí no está Dios, ¿sí? Y me voy a buscarlo a otro lado. Pero sin embargo se cierran a lo que la historia, que no podemos borrar, ¿sí?, nos narra, ¿sí?, la historia de nuestra fe, la historia que esta Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Porque cuando tú les hablas de la importancia de entender las cosas de Dios, cuando tú les hablas de la importancia de ir a la Santa Misa, la importancia de conocer la vida de nuestros santos, de saber y valorar la intercesión de la Santísima Virgen María, nos dicen que para ellos lo único que vale es la palabra, ¿sí? Y bueno, hasta en eso se contradicen nuestros hermanos separados, porque esta santa palabra fue escrita por nuestros primeros padres de la Iglesia Católica, ¿sí? Ellos fueron los que formaron y escogieron, y en oración el Espíritu Santo los guió para saber qué libros iban a formar la santa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante también que hay cerrazón, porque al final de cuentas es cerrazón, ¿no? Y recordar que la misma palabra de Dios nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará, ahorita lo estoy diciendo de memoria, luego les doy hasta el texto bíblico, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Y otra parte que se han negado a reconocer es que en los primeros años de nuestra fe, como católicos, apostólicos y romanos, acordémonos que católicos quiere decir universales, de todo el mundo, ¿sí? Durante cerca de 1500 años, mis hermanos, había una sola santa, católica y apostólica, una sola fe, una sola iglesia, ¿sí?, la católica. Que luego vinieron, bueno, pues ahora sí que los cismas, ¿sí?, de los que empezaron con sus divisiones. Y ahorita no sé cuántos miles de religiones, un grupo se arma y ya armó una iglesia, y luego quita y pone conforme a lo que, bueno, se les ocurre, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta estos. Por eso, lo que el Señor permite dentro de nuestra iglesia, otro de los datos muy importantes, es que dentro de nuestra iglesia, mis hermanos, están los santos, la vida de los santos, inclusive los santos incorruptos, ¿sí? Entonces,
Queremos regresar así muy brevemente a lo grave que es no asistir, el pecado grave que es no asistir a la Santa Misa los domingos, que es el día del Señor, ¿sí? Ahora, nadie pierde la fe sin culpa propia. Pongamos atención, nadie pierde la fe sin culpa propia. Y algo que se refiere a eso, que se dio precisamente en el Concilio de Trenton, se nos informaba, esos concilios que hace la Iglesia para tomar decisiones importantes. Dice, Dios no abandona a nadie, sino es Él abandonado primero. Entonces, los que se han salido de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, porque esa declaración que hace nuestro Señor Jesucristo al darle las llaves a Pedro, y que las decisiones que se tomen en la tierra por nuestras autoridades, nuestros papas, serán respetadas en el cielo, ¿sí? Y que el enemigo no logrará acabarla. Se hablaba de una sola iglesia. Entonces, ¿qué hacen las personas que ante una confusión, primero tener que reconocer que viven en el pecado del juicio, ¿sí? Que su fe está basada en lo que hagan o dejen de hacer los demás, y que la palabra de Dios es clara, ¿sí? Que si tú no perdonas, no serás perdonado. Y que cuando decides salirte de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es porque tú nunca has dado testimonio, mi hermano. Tú deseas que sean los otros los que den testimonio. Y vuelvo a lo que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Aún nuestras primeras comunidades cristianas, ¿sí?, tenían sus dificultades, sus asegúnes. Por eso, inclusive, creo que es el libro de Colosenses o Tesalonicenses, es donde dice San Pablo, sopórtense unos a otros, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, soportarnos unos a otros, porque somos pecadores, ¿sí? Ahora que el pecado cometido por un bautizado que rechaza la verdadera fe es alguien que quiere vivir su fe a su manera. Hay quienes se sitúan, y esto es importante compartir, en peligro de perder toda su fe al no aceptar o no acercarse a conocer la palabra de Dios. Y termino con esto. Este tercer mandamiento se refiere a santificar las fiestas. Dice, la santificación de las fiestas, que es el tercer mandamiento, tiene que ver con la necesidad, la obligación de oír misa los domingos, porque es el día del Señor, y misa completa, y no trabajar sin una verdadera necesidad, ¿sí? El domingo es el día del Señor, mis hermanos, no es el día nuestro, no es el día de la fiesta, la pachanga, es el día del Señor. Es el día más grande del año. El domingo de la resurrección del Señor es el día más grande del año. Y como les decía, en el Antiguo Testamento lo cambiaron de sábado a domingo por ser la resurrección del Señor, ¿sí? Y que también, como les decía, se acepta que las misas que se celebran, la última misa que se celebra el sábado en la tarde, es válida como misa de domingo, ¿sí? Decía, y esto hay que verlo y lo podemos encontrar en lo que es lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña en el Catecismo, en el numeral 2185 y 2194. Unas palabras duras, pero reales, que en algún momento nos compartió el padre Jorge Loring,
sacerdote jesuita español, que en paz descanse también, él decía: la palabra domingo significa día del Señor, y muchos con sus pecados lo convierten en día de Satanás. Santa Madre de Dios. Y hablando de fe, y de qué manera estamos en la Santa Misa, ¿sí? Y de qué manera participamos, se nos compartía, esto nos los compartió el padre Rainiero Cantalamesa, que ese momento en que estar en espíritu, en cuerpo presente y espíritu ausente, pues es como toda esa multitud que estaba con el Señor cuando la hemorroísa, aquella mujer que se le acerca al Señor y que ella decía, con que logre tocar el manto de su vestido seré sanada, ¿sí? Esa es la fe, ¿sí? Cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Y que le dicen, ay, por favor, pero si son multitudes. Pero ¿quién lo tocó? Con fe. ¿Quién asiste a la misa convencida que ahí está el Señor y que lo que va a pasar en ese momento es el milagro de milagros? Inclusive hay un canto hermosísimo, me voy a atrever a cantar una estrofa refiriéndose a ese texto bíblico que dice más o menos así: sé tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Poder salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.